citología y tiene 2 libros publicados de citología en orina. El doctor Giovanni Fogassi también tiene libros en inglés publicados sobre orina. Y el doctor Michel Daudon de Francia tiene libros publicados sobre litiasis, en este caso en cálculos renales, ¿no? Que es un enfoque más sobre los cristales. Son libros que les va a ayudar a profundizar el conocimiento en uranálisis. Todo lo que uno debe de saber, cómo debe de procesar y cómo debe de reportar, está resumido en esta guía llamada Guía de Estandarización en Uranálisis, publicado por el Instituto de Estandarización, Laboratorio Clínico del Perú. Esta guía ha sido elaborada por diferentes profesionales de Latinoamérica. Dentro de ellos están colegas del país de México, de Perú, del mismo país de Bolivia, de Honduras, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, el doctor Luis Palaoro, que les mencioné anteriormente, también el doctor Fernando Dalet del país de España, también hay colegas del país de Venezuela y colegas del país de Brasil, ¿sí? También del país Chile, El Salvador y República Dominicana. Cada año se van sumando nuevos miembros a este grupo de trabajo. Este año tenemos el evento en el país de México en el mes de noviembre, que vamos a realizar un taller presencial con el tema de citología en uranálisis, y el expositor será el doctor Luis Palaoro del país de Argentina. Y también van a estar 2 expertos de México, el profesor Vicente Di María y el profesor José Ángel Flores. También son muy reconocidos en el país de México. Esta es la presentación que hicimos de la guía el año 2022, en noviembre del año 2022, una foto del recuerdo con los participantes que acudieron de manera presencial al lanzamiento. Y aquí están los miembros de este comité del grupo de trabajo de estandarización uranálisis de diferentes países que visitaron el país de Bolivia. Ahora sí les voy a hablar sobre tinciones en orina, sin antes hacerles las recomendaciones de siempre, que la muestra debe ser obtenida de manera correcta, que se debe hacer las preguntas correspondientes al paciente, si está en ayuno, si es deportista o no, por si observamos algún cilindro en la muestra de orina, ¿no? Las condiciones para ya hacer el procedimiento de la lectura de la muestra de orina. Para la densidad, si queremos tener la certeza de la densidad, recomendamos usar este equipito pequeño, ¿no? Que ayuda a poder hacer la lectura del sedimento de, digamos, un valor más real, ¿no?, que lo que da la tira de orina. En este equipito se llama refractómetro. Se pone una gotita nada más en la punta del equipo, se cierra la tapita de plástico y se observa visualmente cuál es el sedimento, en este caso la densidad correcta de la muestra de orina. Ahora, cuando se hace la compra de este equipo hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de esos equipitos están destinados para realizar sedimento de agua o de otras sustancias, así que hay que indicar al proveedor que lo que nosotros deseamos comprar es un refractómetro para leer sedimento de orina, y ustedes le deben decir los rangos, ¿no? Un ejemplo puede ir de 1005 a 1040, que son los rangos, digamos, que se pueden ver en orina, ¿no? De 1005 hasta 1020, ¿no? Otras herramientas importantes que nos van a ayudar a mejorar la calidad de nuestro reporte en uranálisis es tener tinciones y tener un buen microscopio, de preferencia que tenga contraste de fase o luz polarizada. Esos 2 filtros son muy importantes. Si tuviera de campo oscuro, el filtro de campo oscuro también ayuda muchísimo para identificar los hematíes dismórficos en especial. En el tema de la identificación de los cristales, para ayudarnos, muy aparte del pH que obtenemos en la tira de orina, podemos tener un pHímetro. Es un equipo también que tiene un costo muy accesible, y podemos tener un pH real. ¿Por qué? Porque los pHs que figuran en muchos atlas de uranálisis, digamos, están muy alejados de la realidad, ¿no? En esta tabla se puede observar los pHs que son de muy amplio rango para los diferentes cristales.
Pero no siempre nos dejamos llevar por el pH, sino utilizamos luz polarizada para ver si son de birrefringencia positiva o negativa, y con ello podemos confirmar, porque las estructuras de los cristales pueden variar y pueden estar a diferentes pHs. Aparte de ello, se utilizan las pruebas de solubilidad, donde decimos si un cristal es soluble cuando se lisa, digamos, agregando el reactivo químico, y decimos que es insoluble si agregamos el reactivo químico y no se lisa. O también si calentamos la muestra unos segundos y luego hacemos la lectura del sedimento y vemos que se sigue manteniendo el cristal, decimos que es insoluble. Y si es que hemos agregado calor, pues, con un mechero unos segundos el tubito del sedimento y desaparecieron los cristales, decimos también que es soluble. Entonces se les llama prueba de solubilidad, o también tienen otros nombres que son sinónimos, ¿sí? No hay que olvidarnos que los cristales y las células pueden estar de costado, con la cara hacia el observador o dando la parte contraria de la cara. Entonces vamos a verlos de cualquier lado. ¿Por qué? Porque hay un medio líquido que es la orina, y en ella pueden estar girando o dando la vuelta. Entonces no siempre vamos a ver el lado característico de la forma de los cristales o de las células. Entonces ahora les voy a proyectar un video sobre cómo hacer las pruebas de solubilidad en orina. Espero que puedan todos poner atención, por favor. Este video ha sido realizado por el Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú, junto con el colega del país de México, Eduardo Ramírez Flores. Y damos comienzo a esta videoclase que va a abordar la disolución de cristales y la metodología recomendada para que ustedes la implementen en sus laboratorios. El objetivo es identificar la naturaleza de los cristales por medio de ensayos de disolución. Una herramienta importante es tener este archivo, bueno, que es un libro de Joy, y aquí ponemos la tabla donde nos vamos a basar y la página para que ustedes lo puedan buscar. Y esa tabla es la que nos indica cómo se puede solubilizar diferentes compuestos. Este es el material que vamos a ocupar. Aquí les dejo todo listado, y estos apartados que tienen asterisco se pueden omitir. Lo que vamos a hacer es disolución tanto para sedimento urinario como para cristales. Entonces, cálculos urinarios. En el caso de que ocupen cálculos urinarios, ahora sí vamos a ocupar este material. Si se trata de sedimento urinario, entonces se puede omitir y se usa todo el demás listado. Entonces, aquí vamos a mencionar lo mismo de la vez pasada. Vamos a hacer un ensayo de disolución que puede ser aplicable al sedimento urinario. Pero también, en el caso de que querramos hacerlo para un urolito o un cálculo urinario, vamos a pasar previamente un paso de pulverización para después llegar al ensayo de disolución. Ahora sí. Entonces, lo recomendable es que cuando hagamos una pulverización del urolito, obtengamos un tamaño similar a esto, como si fuera sal de mesa o azúcar. Y no es necesario, pero es muy útil utilizar este tipo de placas de 92 pocillos que no tengan absolutamente ningún compuesto para que se lleve a cabo el ensayo. Entonces, se propone que todos los disolventes que menciona la tabla, que lo vamos a continuación, se pongan acá, en la hilera A, y se pongan entonces sus pocillos dependiendo de todos los reactivos que tengamos disponibles. Es muy importante colocar aquí con plumón para no confundirnos en lo que estamos usando. Posteriormente, en la muestra vamos a analizar ya sea de un urolito triturado o de la orina, se van a colocar en esta siguiente hilera, que sería la B, para que de manera que nosotros esta muestra problema la ensayemos con este disolvente
luego esta misma muestra con el siguiente disolvente, esta misma muestra, y lo que tendríamos que ver sería solamente dos resultados esperados, la disolución o la no disolución. El volumen que vamos a ocupar, tratemos de que sea proporcional, que sea 50 microlitros de nuestro disolvente con 50 de la orina. O si quieren trabajarlo a tamaños más reducidos, porque a veces no tenemos mucha muestra, puede ser 25 o 25. Eso es lo que se quiere observar. Observen, es un ensayo que hice hace años. Si se dan cuenta, esta parte está empezando a desaparecer. Son cristales de fosfato amónico, los cuales se creó la disolución. Realmente se creó un gradiente de disolución porque se colocó el disolvente solamente de un lado del portaobjetos para ver en tiempo real cómo se disolvían estos cristales. Ahora, las concentraciones aquí de sus reactivos pueden influir un poquito en la velocidad. Entre más concentrados sean, por arriba del 20%, la velocidad va a ser muy rápida y no vamos a ver este efecto. Y por debajo del 10% va a ser muy lenta y podrían pasar 40 o 60 minutos antes de ver este efecto. Entonces, lo recomendable es obtener los reactivos al 10 o al 20%. La tabla representa la placa de pocillos que vimos anteriormente. Entonces, ustedes ven aquí de la A a la H y del 1 al 12. ¿Sí? Y aquí vamos a ir colocando nuestros reactivos conforme nos los dicta la tabla del libro de Fogazzi. Para hacerlo no tan grande en este protocolo, que vamos a poner fotografías y videos, ponemos estos parámetros físico-químicos y vamos a irlos ensayando uno a uno. Entonces, en el primer caso, vean, en la columna A yo puse ácido úrico. Ahora, esta columna nos indica el pH donde es más estable este cristal ácido. Por lo tanto, automáticamente sabemos que los álcalis van a ser los elementos de elección para hacer la disolución. Pero en este caso, pues miren, la tabla nos dice que si nosotros calentamos a 60 grados la muestra, no va a pasar nada. De hecho, no hay registros de estos datos. Con lo que hay que irnos, y con los que son más contundentes, son estos en rojo, que serían que son solubles, es decir, que se disolvió, o en azul, que son insolubles. Entonces, 1, 2, 3, 4 son los elementos que nosotros podríamos usarlos para este ensayo. Entonces, si nosotros colocamos la muestra con ácido acético, no lo va a disolver, no le va a hacer ningún cambio al cristal. Lo mismo en alcohol y lo mismo en ácido clorhídrico. Pero en KOH al 10% sí va a haber la disolución. De hecho, aquí hay un error, también tendría que ser al 20%. Entonces, esta fotografía del cristal nos indica que no hubo solubilidad. Se corresponde a las celdas que son insolubles o a los reactivos a los cuales son insolubles este cristal. Siguiente fotografía, esto es la evidencia donde sí es soluble el cristal. Entonces empezamos a ver cómo se pierde la continuidad, se vuelven un poco más transparentes los cristales y se empiezan a fragmentar. Eso sería una reacción de solubilidad. Lo iremos viendo cómo con diferentes cristales se comporta diferente o la velocidad cambia. Entonces, aquí seguimos con ácido úrico. Este ya es un video y observen cómo lo que originalmente era este paralelogramo empieza a deshacerse. Esto también, miren, esta parte era un cristal, ya está a punto de desaparecer y esta está en término medio. Entonces, esta reacción tardó aproximadamente 10 minutos. Procedemos ahora con el urato de amonio. En su pH de máxima estabilidad es el alcalino, por lo tanto, los disolventes de mayor reacción serían los ácidos. Entonces, si nosotros calentamos esta muestra, sí presenta solubilidad. Con ácido acético presenta solubilidad. Con KOH al 20% también presenta solubilidad. Y con ácido clorhídrico presenta solubilidad. Entonces, en esta fotografía colocamos
los muestras de urato de amonio de morfología granular o esférica y no hubo solubilidad. Entonces pasaron más o menos 10 a 15 minutos y pasado ese tiempo ya se puede dar como finalizada la prueba. Sí, porque hay veces que las reacciones son muy lentas. Entonces, después de 10 a 20 minutos, si no hubo un cambio, entonces la reacción se da por insoluble. En cambio, esta sí es una reacción de solubilidad, donde las esférulas empiezan a perder su perímetro. ¿Sí? Y esto se logró con el ácido acético, por ejemplo. Aquí tenemos el video. Y observen cómo el perímetro se empieza a deshacer. Esta reacción también tardó unos 5 a 7 minutos. Y el tamaño de los cristales, entre más pequeños, la reacción es más rápida. Pero si los cristales son muy grandes, el tamaño de una macla de aproximadamente 200 a 400 micras, pues la reacción sí puede superar los 20 minutos. En el caso del carbonato de calcio, aquí solo nos dice que la solubilidad se da con ácido acético y con todos estos pues no hay datos. Tenemos una reacción del control negativo donde solo es agua destilada y no hubo ningún cambio en los cristales de carbonato de calcio. Sin embargo, al agregar el ácido acético ocurren dos fenómenos. En primer lugar, como punto inicial empieza a generarse un poco de espumas o burbujeo, y ya después se empieza a observar, vean, aquí está menos densa la cantidad de cristales, entonces eso sí es un gradiente. Aquí hay menos cristales y aquí hay más cristales, por lo tanto, el disolvente empezó a actuar en este punto. Vamos al video. Y aquí la velocidad es mucho menor, esta reacción tardó aproximadamente 15 minutos, por lo tanto, en vivo no vamos a ver casi ningún cristal desapareciendo. El siguiente caso es la cistina, en la cual su pH de máxima estabilidad es el ácido. Y vean, es insoluble en ácido acético y en alcohol, pero es soluble en bases fuertes como el KOH al 10 o 20%, amoníaco y ácido clorhídrico. Vemos aquí las reacciones donde hubo insolubilidad y vemos los hexágonos completamente conservados, tanto estos como los que ya están formando una macla tridimensional. Sí, esta reacción después de los 20 minutos no pasó nada, entonces por lo tanto se da como insoluble. No así cuando se usó KOH, es el hidróxido de potasio. Entonces, para empezar, las maclas más gruesas se empezaron a desvanecer o a degradar, y los cristales más delgados, que solo era una lámina, sí empezaron a desaparecer. Aquí la reacción es muy rápida, tarda aproximadamente 1 o 2 minutos. Observen aquí en el círculo que colocamos de cristal para que vean cómo en tiempo real empieza a desaparecer. Se dieron cuenta, no pasaron ni 20 segundos y se disolvió. Esta es otra fotografía de archivo que tomamos hace años, y aquí tenemos igual un conjunto de varios cristales, y unos minutos después de agregarle el hidróxido de potasio se empezaron a fragmentar. Y empieza el sulfato de calcio, donde su pH es alcalino, y vean, intuitivamente se sabe que los ácidos, ya sean débiles o fuertes, van a ser los que los solubilicen. Estoy en clase. Entonces tenemos aquí, vean la morfología de astillas de todos estos cristales de fosfato de calcio. Y esta es una reacción negativa, donde no hubo ninguna disolución. En la siguiente fotografía
Tenemos ahora sí un campo donde se empezaron a disolver los cristales. El tamaño. A ver, un momento, por favor. Bien, damos comienzo a esta video. Voy a pasar ahora al video de tinciones, pero antes de iniciar el video de tinciones, deseo que quede claro, digamos, este punto que he puesto de color rojo, que se debe de saber que los cristales de tirosina y de cistina son muy raros de hallar, muy, muy raros. Y estos solo se deben reportar siempre en cuando se hicieron pruebas adicionales como las pruebas de solubilidad o luz polarizada. Y se debe reportar como sospechoso de cistina o sospechoso de tirosina, ¿no? ¿En qué casos nos pudiéramos confundir? Por ejemplo, hemos visto ahí cómo la cistina se diluye agregando el reactivo el reactivo de química. En este caso, ¿con qué cristales nos pueden hacer confundir la cistina? Los más comunes es con el ácido úrico. Muchas veces el ácido úrico se presenta con su formación de 6 lados. Y la tirosina, que también tiene una forma de, digamos, de espigas de cebada o de trigo, ¿no? Que son puntiagudas, ¿no? Les ruego, por favor, que en los comentarios ustedes escriban el cristal de tirosina, con qué tipo de cristales nos puede hacer confundir, ¿sí? En los comentarios, por favor, escriban su respuesta. Los cristales de tirosina, ¿con qué tipo de cristales nos pueden hacer confundir si es que hubiera su presencia en una muestra? Ojo que tirosina es muy, muy raro. En toda nuestra vida tal vez encontremos un paciente con tirosina, ¿no? Ahora les voy a proyectar un video de tinciones, ¿sí? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el químico Eduardo Ramírez. El día de hoy vamos a hablar de una clase de tinciones específicas para el sedimento urinario. Vamos a nombrar varias, como la tinción de yodo, como la tinción de Gram, como la tinción de azul de metileno, silnincen, azul de teuloidina y alguna otra. ¿Sí? Aquí, como están viendo, tenemos ya nuestras muestras preparadas previamente. Es el material que vamos a ocupar. Aquí son nuestros colorantes. Y aquí está el poderoso microscopio. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Las tinciones urinarias son específicas para algunos parámetros, a veces solamente para células, a veces para cuerpos grasos, en el caso de Sudán, a veces para microorganismos, a veces para observar mejor el núcleo, a veces para observar el citoplasma. Entonces, la dinámica es que iremos haciendo el tutorial de cómo hacer cada tinción. Y a continuación pondremos la cámara en el microscopio para que ustedes puedan observar de qué manera se observan esos elementos fuertes. Pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con la tinción de yodo lugol. También ya tenemos preparadas nuestras muestras. Seleccionamos una muestra que tuviera bastantes elementos fuertes. Hay dos maneras de dispensar el colorante. Una puede ser de esta manera, directo sobre la laminilla de vidrio. De otra manera, también se puede hacer un pipeteo. Se recomienda entre 5 a 10 microlitros del colorante, mientras que recuerden que dependiendo de la guía que estén ustedes utilizando, pueden ocupar entre 50 a 25 microlitros de sedimento. En este caso vamos a colocar
25 microlitros. Observen, voy dispensando y voy a hacer un movimiento rotatorio para homogeneizar la muestra. Listo, voy a desechar mi punta. E inmediatamente vamos a cubrir. Muy bien, en esta preparación observamos una alta cantidad de leucocitos. También observamos algunos eritrocitos. Y observamos células escamosas. ¿Cuál es la diferenciación con esta tinción? Observamos al centro que existen células escamosas cargadas de glucógeno. Y el glucógeno tiene afinidad por el yodo Lugol. Es por esto que se observan de mayor intensidad de coloración. Mientras que algunas otras células escamosas no presentan esta afinidad por el yodo, por lo tanto su contenido en glucógeno es mínimo. De igual manera observamos bacterias bacilares en la preparación. Excelente. Como segunda tinción vamos a ocupar azote metileno y con el objetivo de contrastar estas tres tinciones vamos a colocarlas con una cierta proximidad en la misma preparación. Esto es azote metileno y a continuación es Stenchomir-Malvin. Vamos a tomar nuevamente 25 microlitros de nuestra preparación. Estamos con movimientos giratorios suavemente. Una nueva punta. Vamos a tomar de la misma preparación, pero con el otro colorante. Es una preparación sumamente rápida. Ahora vamos a observarlas a microscopio. Me gustaría que observamos este campo en específico porque es donde se pueden observar diferentes elementos, ¿sí? Son las células escamosas que tienen una coloración que va de varias gamas, desde los colores rojo, naranja o puede ser ligeramente púrpura. Los núcleos de las células leucocitarias también se visualizan de una gran manera con esta coloración. Podemos observar en este campo, la mayoría de los leucocitos son de estirpe polimorfonuclear. Y en la parte central, que ustedes observan, está un cúmulo bacteriano. ¿Sí? Es un cúmulo sugerente de biopelícula básica. Los elementos que más difícil se distinguen sería el filamento de mucina. Sin embargo, los elementos que están atrapados en ella delatan que existe esta mucosidad. Entonces, esa sería la tinción de Stenchomir-Malvin. Observemos la siguiente. Esta es la tinción de azul de metileno. Observemos con cuidado el campo. Tiene los mismos elementos que las tinciones anteriores. En el centro podemos observar el cúmulo que tiene afinidad por este colorante. Las bacterias en ocasiones pueden teñirse y en ocasiones no. Observamos también los elementos leucocitarios, que en este caso los elementos que tienen menos vitalidad dejan pasar el colorante al igual que en las tinciones anteriores. Entonces podemos observar tanto mononucleares como polimorfonucleares. Esta tinción es monocromática a diferencia de la tinción anterior, Stenchomir-Malvin, que sería policromática. Y por último, las células escamosas llegan a tener también afinidad tintorial. Voy a bajar el video.
Ahora pasaremos a demostrar cómo se realizan extendidos de orina de manera sencilla. Tomaremos nuestra muestra, nuevamente los 25 microlitros. Vamos a tomar nuestro portaobjetos y vamos a depositar pegando muy cerca la punta hacia el vidrio. Entonces, de manera que nosotros cuando hagamos el extendido va a quedar una película delgada. Vamos a volver a tomar. Tomamos una segunda laminilla y vamos a hacer algo muy parecido. Recuerden que estamos tomando muestra a partir de sedimentos y los sedimentos los procesamos de acuerdo a las normas internacionales que estamos siguiendo. Bien, depositamos aquí la muestra, no la vamos a cubrir con el cubreobjetos, sino que vamos a esperar a que se seque. Se puede hacer mediante flameo o dejándola al aire libre. En este caso vamos a meterla a una estufa de microbiología que está a 37 grados. Ya dentro de la estufa esperamos a que seque y esas laminillas estarán destinadas para dos funciones. La primera será la tinción de Gram para observar principalmente la clasificación de las bacterias y la segunda será una tinción Wright. Mientras esperamos el proceso de secado, prepararemos dos funciones más. Emplearemos azul de toluidina cogemos nuevamente 25 microlitros de nuestra muestra y cuidadosamente hacemos la combinación de colores. En este campo podemos observar el azul de toluidina, cómo ha logrado teñir las células escamosas. Coloqué este campo específicamente porque las células uroepiteliales tienen una tinción muy buena con este colorante. Vamos a hacer un aumento. Bien, aquí observamos precisamente esa disposición, una tinción muy buena con este colorante. Vamos a hacer un aumento. Bien, aquí observamos precisamente esa disposición entre núcleo y citoplasma de las células escamosas, el cual se logra diferenciar perfectamente bien. Y todos los elementos han logrado captar este colorante en su citoplasma y en el núcleo. Esta tinción sigue manteniendo los mismos principios de las anteriores, que células con su membrana con vitalidad no dejan penetrar el colorante citoplasma, mientras que aquellas células que ya perdieron su vitalidad dejan pasar el colorante. En este caso podemos observar los leucocitos activos que no se tiñen y los leucocitos ya inactivos sí tienden a teñirse. Y podemos ver perfectamente los núcleos polimorfonucleares y mononucleares. Bueno, en el caso de la tinción de Sudán 3, es importante intentar hacerlo por dos métodos. El primero sería colocar 25 microlitros de la muestra sobre nuestro portaobjetos. Sin embargo, este es un compuesto que rápidamente, como ustedes pueden ver, puede llegar a evaporarse y por lo tanto perder su concentración en la preparación. Y aquí agregamos 25 microlitros de nuestra muestra de orina y colocamos el cubreobjetos. El segundo método es agregar directamente a nuestro sedimento 100 microlitros de colorante. En este caso, aquí vamos a hacer la adición del colorante
y vamos a hacer una agitación fuerte. Recordemos que las gotas de grasa o partículas grasas tienden a estar en la parte superior de este sedimento. Por lo tanto, hay que homogeneizar para que el colorante pueda permear en cada una de las gotas dipídicas. Posterior a esto, no hay que dejar que pase más de un minuto para montar la muestra y buscar esas estructuras teñidas con el Sudán 3. Lo que observamos en esta preparación es una gotícula de grasa de un color rojizo. Esto se logró mediante la obtención de Sudán 3. Sí, la retención de Sudán 3 se prepara de la misma manera, con aproximadamente 10 microlitros del colorante y 25 o hasta 50 microlitros de laurel. Con lo que todas las estructuras de este sedimento quedan sin teñir y solamente las gotículas de grasa se observan de un color rojizo. Aquí tuvimos la suerte de encontrar un elemento con cuerpos grasos. Es un elemento celular que ya se desintegró, pero esos elementos grasos se han teñido con el Sudán 3. Para nuestra siguiente tinción, esta es una preparación que contiene algunos cilindros. Los cilindros se caracterizan porque son elementos un poco difíciles de observar y más cuando son cilindros hialinos. Pues en este caso vamos a colocar un poco de fuchina, alrededor de 5 a 10 microlitros, pero lo vamos a agregar directamente en nuestra preparación. ¿Sí? Lo tocamos y hacemos un mezclado y vamos a dejar reposar 5 minutos. Vamos a proceder a preparar nuestro orina con los cilindros hialinos ya teñido con la fuchina. ¿Sí? Colocamos los 25 microlitros y cubrimos con su respectivo cubrebocas. Y vamos a observar. Muy bien, antes de enfocar algún cilindro dentro de esta preparación, me topé con esta fibra de mucina. Si se dan cuenta, la tinción que acabamos de realizar con fuchina nos ayuda a aumentar el contraste de esta estructura, puesto que son estructuras tan transparentes y hialinas que muchas veces nos es muy difícil de enfocar. Sin embargo, esta tinción nos ayudó a mejorar el contraste. Vamos a buscar ahora un cilindro. Aquí observamos ya por fin el cilindro hialino, el cual es muy difícil de identificar y de visualizar. Sin embargo, observen cómo la fuchina ha cubierto la parte interior de esta estructura. ¿Sí? Naturalmente los cilindros granulares, serios, etcétera, tienen una evidencia visual mucho mejor. Dado que su estructura contiene menos agua, entonces el índice de refracción viene a ser muy alto. Entonces es fácil de identificarlos aún sin tinción. Sin embargo, los cilindros hialinos son los que a veces se nos llegan a escapar. Sí, en esta ocasión es un cilindro que contiene inclusiones grasas y la fuchina nos ayuda a verlo de mejor manera. Nuestra siguiente será la tinción Gram, que también se realiza en una muestra fijada. Vamos a colocar el primer colorante, que sería cristal violeta. Con esta cantidad ya está cubriendo la preparación total. Este primer colorante tarda 1 minuto en trabajar. Bien, ya ha pasado el minuto, vamos a hacer el enjuague. El siguiente reactivo que ocupamos es el flúor para tinción Gram. Agregamos
agregamos una cantidad suficiente que cubra nuestra preparación. El tiempo que lo vamos a dejar permanecer son 40 segundos. Ya transcurrido ese tiempo y volvemos a hacer un licuado. Para el siguiente paso debemos quitar el exceso de agua. Y colocaremos el alcohol cetona que sirve para la decoloración. Dejaremos caer solo algunas gotas, pero sin que pasen más de 10 segundos. Y hacemos el enjuague. Listo, desechamos el exceso de agua, siempre en tritabambase, y colocamos el colorante de contraste, que sería la azafranita. Y colocamos una cantidad suficiente que cubra nuestra preparación y dejaremos esperar otro minuto. Ya pasado el tiempo adecuado, realizamos el último enjuague y nuestra preparación está lista para secarse y posteriormente hacer la observación en el microscopio. Bien, así es como se observa nuestra función GRAM, donde todos los elementos se concentraron en esta zona donde hicimos el frote. Muy importante, no realizar frotes tan gruesos porque no se puede visualizar, ni tan delgados porque es difícil encontrar elementos. Entonces vamos a observar a 100 por con aceite de inmersión. Un punto sumamente importante para esta función es que lo tiene lo que se origina, si es una harina bien recolectada, cuya bacteriuria es sinónimo de una infección, o también nos puede ser que fue mal recolectada, contiene abundante contaminación. En este caso, tenemos que en situaciones tanto los dos. Acá está mal. 815 menos 100, 5, ya se agarra razón. 815 menos 100, 5 menos
A ver. Ya regreso. Listo. Los videos que les presenté se mostraban las pruebas de solubilidad al inicio y luego les presenté un video de tinciones. Pienso que el video de tinciones ya nos da un panorama, una idea de la forma tan práctica o fácil que se pueda realizar las tinciones en el área de uroanálisis. Pero había dejado una pregunta con respecto al primer video sobre qué cristales nos podían hacer confundir con la famosa tirosina, porque la tirosina es muy difícil, muy difícil de poder encontrar en nuestras instituciones, en los laboratorios clínicos, ¿sí? No digo que es imposible, solo que es muy difícil. Por eso les decía como ejemplo que tal vez veamos uno en toda nuestra vida, ¿no? Un caso de tirosina. Pero siempre vemos estas estructuras y cuáles son las otras estructuras que nos hacen confundir y que nosotros reportamos como tirosina. Esa fue la primera pregunta. Y la respuesta de Berta en los comentarios dice que la tirosina se puede confundir con cristales de fosfato de calcio. Ya sí tienen una semejanza, pero hay otros cristales que son más semejantes, ¿no? que tienen formaciones tipo espigas también y que también tienen formaciones puntiagudas. ¿Cuáles son esos cristales que tienen formas puntiagudas y que tienen formas de espigas, como las espigas del trigo, en este caso de la cebada, que nos pueden hacer confundir con tirosina? Por favor, si pueden escribir en los comentarios. La otra pregunta que deseo realizarse, pero esta vez pueden abrir su micro, es con las pruebas de solubilidad, si tienen alguna duda con respecto a las pruebas de solubilidad, si tienen alguna duda o pregunta. Pueden abrir su micro y hacer la pregunta o escribir en los comentarios también, ¿sí? Cristales de urato de sodio. Por la forma, sí, pero hay otros cristales que se presentan en formas puntiagudas o como espigas. Pueden ser espigas delgadas o espigas gruesas. En este caso, alguien tiene la respuesta, si puede abrir su audio o puede comentar ahí en la parte de por escrito. Son cristales que lo vemos todos los años en los laboratorios. Siempre hay algún paciente que llega con estos cristales de bilirrubinas. Bilirrubinas son pequeñísimas. Es cierto que tienen puntas, en este caso delgadas, pero son pequeños, ¿no? Son pequeños y son de color amarillo. Berta decía bilirrubina, no podemos confundirnos tirosina con bilirrubina jamás. La bilirrubina son pequeñas estructuras y son muy características por el color y también tienen formas esféricas con puntas, ¿no? Elsie Peña dice, con los cristales de biuratos de amonio, no. ¿Por qué decía que son comunes? Porque todos los pacientes los pueden, así, Analí Romero Gómez escribió ahí la respuesta, sulfonamidas, los cristales de sulfonamidas, o cristales de medicamentos, son los que
mayormente nos hacen pensar que son tirosinas y muchas veces por error lo reportamos como tirosina. Pero reportar tirosina es decir que el pacientito tiene una enfermedad genética, ¿no? Entonces es muy, muy delicado. ¿Cómo podemos descartar con una prueba de solubilidad si es que es medicamento de sulfonamida o no lo que estamos observando? Si bien es cierto, en el video se veía que se utilizaba una placa tipo la placa de los que se usan en el área de lisa, nosotros podemos hacerlo en los tubitos de vidrio nada más que utilizamos el sedimento. Si digamos que observamos en el microscopio estas estructuras que sospechamos que son tirosina, hay que tener un reactivo de acetona, ¿no? La acetona es muy fácil de hallar. Las mujeres pueden encontrar fácilmente porque se hacen la limpieza de los esmaltes de las uñas con acetona. Así que esa misma acetona se puede agregar en el sedimento que hemos visto estas estructuras. Podemos agregar 1 o 2 gotas y esperar 10 minutos o 15 minutos máximo, ya 10 minutos suficiente, y mezclamos bien el sedimento y volvemos a leer y estoy seguro que se van a desaparecer esas estructuras. Entonces, si se desaparecen, ¿qué significa? Que no son tirosina, sino son cristales de medicamento, las más conocidas, las sulfonamidas. Entonces, de esa manera muy sencilla podemos descartar un cristal de medicamento versus un cristal de tirosina. ¿Cuáles son los reactivos de bioquímica que más se usan para hacer las pruebas de solubilidad? El ácido acético, el cloruro de sodio, o en este caso también hay un reactivo que en Perú está prohibido porque se usa mucho en el narcotráfico. Entonces, si se compra ese reactivo, se tendría que estar reportando o llevar en un Excel la cantidad correcta de lo que se usa por cada muestra. Se llama ácido clorhídrico. Entonces es muy bueno también para hacer las pruebas de solubilidad, pero en algunos países puede ser que esté restringido, ¿no? Y luego también el calor. Simplemente necesitamos un mechero y calentamos ahí el sedimento. Ahora las tablas que se usan para poder saber a qué son solubles o a qué son insolubles es en lo que les he proyectado. Es una tabla de pruebas de solubilidad o pruebas de disolución también son llamadas, ¿no? Con ese nombre lo pueden encontrar. Esta tabla está también en la guía de uroanálisis. Los participantes de Bolivia, el comité organizador les va a hacer la entrega a los participantes de Bolivia la guía en físico, el libro de estandarización uroanálisis en físico. Así que también está esta tabla en esa guía y fácilmente ustedes pueden guiarse para realizar los procedimientos en laboratorio clínico. Con respecto a las tinciones, el procedimiento es el mismo. Ustedes vieron en el video, se agarra el sedimento, se agarra en este caso el reactivo y se realizan las tinciones, ¿no? La tinción de Gram se hace muy similar al que se hace en microbiología. Se deja secar la muestra sobre la lámina y luego se procede a hacer la tinción de Gram. Pero en el caso de la tinción de Stering-Herman-Malvin, si tuviéramos esta tinción, simplemente pudiéramos agregar al sedimento. Una vez que ya leí en fresco y hay células que no reconozco muy bien, por ejemplo, las células renales que podrían estar ahí, hay leucocitos y no las pueda diferenciar, entonces agrego también 20 microlitros o 50 microlitros de Stering-Herman-Malvin en el sedimento, dependiendo del volumen del sedimento. Si el volumen del sedimento es muy poco,
menos de 300 microlitros, suficiente con 10 microlitros de esta tinción, pero si hubiera 500 microlitros en el sedimento, ya puedes agregar, digamos, 20 microlitros de la tinción o 50 microlitros exagerando, ¿no? Con 20 microlitros suficiente para que se tiña el sedimento en el tubito y de ahí espero un minuto que agarre bien la tinción. De ahí absorbo con mi pipeta 20 microlitros, pongo en lámina, pongo la laminilla y hago la lectura. Y estoy seguro que van a poder diferenciar mucho mejor las células. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Hemos llegado a la parte final, la parte de las preguntas. Rosa está levantando la mano, puede activar su micrófono. Juan, a ver, es una pregunta. Las técnicas de tinción, ¿dónde conseguirlas? También en la guía de estandarización se hace mención de las tinciones que se usan y también hay un pequeño resumen de cómo preparar uno mismo la tinción de Stering-Hermann-Malvern. Hay dos soluciones, solución 1 y solución 2, y luego estas se mezclan en una proporción de 3:97, ¿no? Para preparar 100 mililitros de reactivo. A los compatriotas del país de Bolivia, a los hermanos del país de Bolivia, les van a hacer llegar la guía y en el primer capítulo, si no me equivoco, está la explicación de cómo preparar la tinción de Stering-Hermann-Malvern. ¿Hubiera alguna otra pregunta? Briespejo pregunta, en el cubreobjetos, ¿cuántos microlitros de muestra de orina y cuántos microlitros de reactivo está estandarizado poner? 20 microlitros se lee del sedimento, pero el reactivo se agrega, acuérdense, el reactivo, por ejemplo, si es que logran preparar su reactivo de Stering-Hermann-Malvern, se agrega el reactivo en el sedimento, en el tubito donde está el sedimento, ahí se agrega el reactivo, se mezcla, se espera un minuto y de ahí cargamos 20 microlitros y esos 20 microlitros ya del sedimento coloreado, que ha coloreado un minuto, cargamos y lo llevamos a la lámina, ¿no? Y ponemos la laminilla, el cubreobjeto y iniciamos la lectura. ¿Tuvieran otra pregunta? Al comité organizador, si es que pueden activar ahora sí los micrófonos. Ahí Paula Condori está queriendo hacer una pregunta, si no me equivoco. Buenas noches. Hola. Una preguntita, no sé si tal vez sea relevante, pero por ejemplo, cuando veía, a mí me ha tocado ver ácido úrico, por ejemplo, en grande tamaño y en muy pequeños tamaños, y eso no sé si influye. Tenía fotitos, pero no sé cómo puedo pasar. Tenía unos que a 40x, o sea, todo el campo era un cristal. Entonces eran demasiado grandes y habían cristales, y bueno, de otros pacientes habían cristales de ácido úrico más pequeños. Entonces, no sé si eso, no sé cómo podría influir. Tal vez tiene alguna relevancia también en cuanto a reportar, tal vez, o no sé si me deja entender. Ahí les acabo de compartir en el chat mi número de WhatsApp, que es +51, es el código de Perú, y luego está el número del WhatsApp 961-816-238. Mi nombre es Roberto Césped. Me pueden enviar ahí al WhatsApp cualquier estructura que ustedes encuentren en el laboratorio y que se les dificulta identificar, y gustosamente les estaré respondiendo. ¿Sí? Me pueden enviar ahí al WhatsApp. Y a la pregunta que mencionas, ¿de qué se puede sospechar cuando vemos ácidos úricos pequeños o grandes? Por lo general, los ácidos úricos son cristales comunes, ¿no? Ahora, ¿cuándo se podría sospechar de que generan, digamos, litiasis? Cuando se ven tipo el cristal de úrico con formación maclada, ¿no? En la clase 1, si no me equivoco, de cristales hemos explicado que es una macla. La macla es un cristal donde el ácido úrico, por ejemplo, tiene un cuerpo
característico, pero si se ven varios ácidos úricos que han crecido dentro de un mismo cuerpo, no que estén pegados unos sobre otros, sino que han crecido dentro de un solo cuerpo, han crecido varios ácidos úricos. A eso se le llama macla. Entonces, ver esa estructura de macla, de ácidos úricos, sí se podría sospechar de que el paciente va a hacer cálculos, en este caso, ocasionados por el cristal de ácido úrico. Muchas veces los pacientes los expulsan fácilmente en la orina, y cuando son expulsados, nosotros vemos los cristales. Lo que se ven significa que no se han hecho macla, y es por eso que el riñón está trabajando bien, todo el sistema urinario está trabajando bien y están siendo expulsados. O sea, ver los cristales está muy bien, significa que están siendo expulsados. ¿Cuándo es preocupante? Cuando el paciente ya tiene la formación del cálculo renal, la piedra, ¿no? Que los cristales se han adherido y ya no los puede expulsar, simplemente vemos sangrado, vemos hematías nada más. Y el cristal, cada vez que avanza en el trayecto de la vía urinaria, va ocasionando, va raspando las paredes de la vía urinaria y va generando sangrado. Hay cristales que son altamente patológicos, como le decía, como la tirosina, la cistina, pero estos cristales se presentan en enfermedades genéticas nada más. Hay otros cristales que sospechamos de un daño hepático, por ejemplo, cuando vemos leucina, pero también la leucina es muy raro de verlo, así que sugerimos por eso confirmar antes de reportar con pruebas de solubilidad o pruebas de luz polarizada, ¿no? Entre cristales pequeños y grandes, si son los comunes, bueno, no interesaría tanto la cantidad, solamente la presencia. Mañana vamos a ver el reporte, en el mismo horario vamos a hablar sobre cómo reportar, digamos, las diferentes estructuras que encontramos. Pero en sí, ¿cuál tendría más relevancia de los cristales pequeños y grandes? Los cristales grandes, ¿no? Siempre en cuando sean muestras de orina recién emitidas, porque si es que la muestra de orina estaba expuesta mucho tiempo, significa que ya el cristal ha crecido por el tiempo prolongado, ¿no? Si es que yo sé que no he procesado esa muestra, digamos, dentro de las 2 horas, y la he procesado a las 5 horas o a las 6 horas o 8 horas o al día siguiente, si veo cristales grandes, tendría que pedir una nueva muestra para poder ver si es que es ese tamaño que está expulsando el paciente o los está expulsando más pequeños y ha crecido, ¿no? En mi frasco de orina por la prolongación del tiempo. Cuando dudamos, solo cuando dudamos de alguna estructura y espero poder identificarla con el crecimiento, puedo yo refrigerar la muestra a propósito, porque deseo que se precipiten más rápido y que crezcan. Entonces sí puedo refrigerar la muestra de orina de alguna estructura que yo no haya identificado de manera correcta si es un cristal, ¿no? Puedo refrigerar de manera a propósito y esperar unas horas antes de irme del turno que se acaba. Hago la lectura de la muestrita y si es que veo, digamos, cristales más grandes, ya me puede ayudar a identificar qué estructura de cristales, ¿no? Es también, digamos, un tip que les aconsejo que puedan realizar si es que no tuvieran ningún reactivo de química para poder identificar los cristales, digamos, con pruebas de solubilidad. Es una recomendación. ¿Alguna otra pregunta que tengan para que puedan abrir el micro y realizarla? Bueno, si no hubiera más preguntas, agradezco al comité organizador y el día de mañana con el mismo link nos conectamos en el mismo horario. El tema que vamos a realizar mañana es el reporte de todas las estructuras que se pueden encontrar en un análisis, cómo debemos reportar. ¿Sí? En la actualidad hay equipos automatizados y todo ya reporta en números, ayudan mucho, pero la mayoría no tenemos acceso a los equipos automatizados y hay que reportar, digamos, por campo, ¿no? Gracias a todos los que están ahí escribiendo, muchas gracias y nos vemos el día de mañana.
En el mismo link, compartan el link, por favor, el acceso es libre, ¿no? Sí, mi estimado doctor, ratificamos, es el mismo link, mañana en el mismo horario. Queremos agradecer su tiempo y a todos y cada uno de ustedes por participar. Será entonces hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias, mi estimado doctor. Gracias, hasta mañana. Hola. Hola, hola.